Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra serie Comentario devocional de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 2. La recomendación es que si no has visto el 1, lo veas, el estudio de la semana pasada, para tener una secuencia. Reiniciamos entonces ahora con el versículo 7. Efesios 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bien, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En la redención, por su sangre, nosotros tenemos perdón de pecados. Es decir, el precio para que tengamos perdón es el rescate que Jesús obró, dando su vida, ofreciendo su vida, derramando su sangre. En Él tenemos perdón de pecados. Ahí se manifiesta la riqueza de la gracia de Dios. Es decir, cómo el amor de Dios fue tan grande para perdonarme a mí, a ti y a todo aquel pecador que se arrepiente. Es la gracia de Dios, no cabe duda que es inmensa, para que cubra a todo pecador el sacrificio de Jesucristo. Esto es la redención de su sangre. Pablo lo tiene que decir, y porque tiene que entenderse. Es algo que cuesta trabajo admitirlo en la mente. Otras religiones así no lo ven. De hecho, muchas personas se admiran, se sorprenden y preguntan, bueno, ¿cómo es que se puede obtener la salvación tan fácilmente? No es tan fácilmente, es la gracia de Dios. Él quería que fuese cumplida la ley y la justicia, y siempre va a ser eso. Ahora Jesucristo la cumple. Dios quería que nos diéramos cuenta cuán imperfectos somos. De hecho, al dar la ley, no era esperando que la cumpliésemos tal cual, sino que la cumpliésemos hasta cierto punto, pero que nos diéramos cuenta que por nosotros solos no podíamos, a fin de que dependamos más de Él, de Dios. Y es cuando hablamos entonces de la gracia. Bueno, esta gracia el Señor la hizo sobreabundar. Es más que abundar, ¿verdad? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cualquier religión, sistema de religioso que hable de cómo la criatura se pone bien con Dios, cómo tiene derecho, logra, obtiene pasar a un nivel superior de vida, pues habla de otro tipo de cosas. Aquí sobreabundó el amor de Dios para con nosotros y sobrepasa todo entendimiento, aún el entendimiento del pueblo de Israel. Es algo que sobrepasa, no cabe dentro del pensamiento religioso judío la obra grandiosa de Dios al rescatarnos por la gracia en Jesucristo. Bueno, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, Dios había dado al pueblo de Israel profecías que hablaban de lo que habría de venir. Hablaban de Jesucristo. Jesucristo lo dice, todas las escrituras dan testimonio de mí. Todo el Pentateuco y el resto de los escritos y profetas hablan de Jesucristo y de la obra redentora de Jesucristo. Por eso Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Bueno, de lo que Dios se había propuesto en sí mismo, nadie se lo dijo a Dios. ¿Dónde estabas tú para aconsejarme?, cuestiona el Señor al hombre y a Job. Cuando hice la tierra, cuando extendí los cielos como una cortina, ¿dónde estabas tú? Bueno, Dios lo hizo según el puro beneplácito de su voluntad. Lo que Él quiso fue reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, esta cosa de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las distintas traducciones de la Biblia, a veces como pareciera que no dan mucha importancia, no se detienen. Una Biblia dice, para ponerlo todo bajo el mando de Jesús. El problema es esta palabra dispensación. Con la doctrina dispensacionalista pudiera entenderse otra cosa. ¿Qué es dispensación?
Dispensación traduce la palabra oikonomía, que es las leyes de la casa. La dispensación es cómo se rigen las cosas. Cuando habla aquí, reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es que en Cristo Jesús se hace todo y a partir de ahí todo es regido por la obra de Jesucristo. Eso es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, la ley, aunque en el Nuevo Testamento pensemos que no se da importancia a la ley, todo lo contrario. Oikonomía es ley de la casa, dispensación se refiere a la ley, es el sistema, cómo van a ser las cosas. Es más, si decimos que por gracia somos salvos, eso es una ley. Es una ley espiritual, es una oikonomía, y el ministro de Dios debe dar a conocer las leyes. El siervo de Dios, el mayordomo, dice cómo son las cosas. Bueno, lo que tenemos que decir es que todas las cosas son ahora en Cristo Jesús. Esto es la dispensación de los tiempos que se reúnen en Cristo Jesús. Este versículo 10, lo que menciona, es el eje de toda la carta. Vamos a ver la obra de Cristo, sobre todo la obra unificadora de Jesucristo en toda la carta. Muy bien, aquí dice de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el pensamiento griego esto era difícil de entender. Los dioses están allá en el Olimpo, están viviendo su propia vida, diferente a la terrenal. Si quieren tener contacto con lo terreno, bueno, es a través de ángeles, a través de criaturas, distintas formas de pensamiento. En la filosofía griega habla de eso. Dios está separado de el hombre, Dios está inmensamente lejos del hombre. Pero aquí nos habla de que en Cristo Jesús Dios une los cielos y la tierra. Bueno, esa es la doctrina neotestamentaria, cómo Dios reconcilia consigo mismo al ser humano en Jesucristo. El versículo 11 dice, en Él, sigue hablando de Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él también vosotros, vamos al 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Está hablando de Él como judío, ¿sí? Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando dice nosotros primeramente, se refiere al pueblo judío, los que esperábamos en Cristo, los que tenían las profecías, el pacto, las promesas, porque después va a referirse al pueblo gentil. ¿Ok? Nosotros los judíos tuvimos herencia, Dios nos predestinó para ellos. Nosotros no hicimos nada. Dios en sus planes, Él quiso hacer un pueblo y lo hizo. De Abraham en adelante hizo un pueblo. En su plan Él fue así y nos manifestó a este pueblo sus propósitos. Dice el versículo 13, va a los gentiles ahora. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Ok, también ustedes, sea Éfeso, Galacia, Corinto, todas las iglesias cristianas, gentiles. Si oyeron la palabra de verdad, oyeron el evangelio de salvación, creyeron en Él, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La idea de sello es algo de propiedad. Fueron puestos como propiedad de Dios, fueron santificados, fueron incorporados al cuerpo de Cristo. Bueno, una iglesia en un tiempo, otra en otro, fue establecido en el mundo gentil. Por eso, primeramente, los que esperábamos, dice Pablo, recibimos herencia. Después, ustedes, habiendo oído y habiendo creído. Este es el evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Recuerdas el pensamiento de Pablo? Bueno, Pablo está escribiendo a esta iglesia o a las iglesias en esta carta posiblemente general.
circular, les dice, ustedes también, ya que creyeron en el mensaje que escucharon, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, fueron apartados por Dios, siendo que obtuvieron la salvación. Bueno, el versículo 14 explica lo que es el Espíritu Santo en el creyente, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida, de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, el Espíritu de sabiduría y de revelación. Muy bien, recibimos el Espíritu Santo. Hay veces que esta doctrina está difícil de entender para muchos. Eso de que tengo el Espíritu Santo, de que hablemos que recibes el Espíritu Santo. Bueno, cuando crees, ¿cómo es eso? Y sobre todo viendo que algunos cristianos siguen siendo a veces medio carnales o lejos de Dios. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo alguien así? Bueno, la Biblia habla dice arras del Espíritu. Ciertamente en algunos se manifiesta el Espíritu Santo de una manera tremenda, eso es posible. Y en otros un poco menos. En unos y en otros la manifestación, sea grande, sea poca, es lo mismo. Es el Espíritu Santo y es las arras, es una promesa. Si bien ya la tenemos, es apenas un anticipo, como algo muy pequeño de algo que va a venir en plenitud más allá. Dice la palabra de Dios que cuando veamos las cosas como son, seremos transformados. En un momento seremos transformados por nuestro Dios. Aquí vamos de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos lleva. Son las arras entonces de nuestra justicia hasta la posesión adquirida. Bien, estamos en el versículo 14. Para alabanza de su gloria, el Espíritu de sabiduría y de revelación. Por ahí va lo que Dios nos da por su Espíritu Santo. La capacidad para entender y para vivir de acuerdo a esa nueva revelación que Dios nos da de su palabra. La salvación por gracia. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Muy bien, aquí viene lo que comentábamos la semana pasada. El hecho de que Pablo diga al oír de ustedes, de vuestra fe. Pareciera que Pablo no los conoce personalmente, o sea, pareciera que no es la iglesia en Éfeso, sino un conjunto de iglesias. Algunas la recibirían la carta y si eran conocidos por Pablo, pero algunos no. Por eso es que Pablo dice, tal vez no sabes de mí. Y en el capítulo 3 y en este versículo 15 del 1, dice, yo habiendo oído. Bueno, Pablo recibía notificaciones de cómo fue recibida la obra en un lugar, el evangelio en un lugar y en otro, y es a lo que se refieren estas palabras. Pablo daba gracias a Dios por la palabra recibida en un lugar y en otro y en otro, y su oración por cada iglesia era que ellos pudieran crecer. Una cosa es ser cristiano, una cosa es nacer de nuevo, pero hay que crecer. Muchas personas se conforman con que ya son cristianos, ya no son lo que eran antes. Pues sí, pero están estancados. Esa no es la voluntad de Dios. Se plasma aquí en esta carta lo que Dios quiere. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Para qué? Aquí está la petición del apóstol. Aquí está lo que tú y yo tenemos que poner atención siempre. Necesitamos esto. Que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría no es simplemente que nos haga más sabios, que nos haga más inteligencias. Espíritu de sabiduría e inteligencia es pasar a otra forma de vida, a otro nivel, a otra dimensión. Ya no, el apóstol Pablo dice, mi conocimiento, lo alcanzado, lo logrado, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Es eso.
No es la sabiduría humana, es lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es espíritu de sabiduría y de revelación. Es algo diferente, es otro terreno, es ser dirigidos de la mano por el Espíritu Santo, recordándonos lo que aprendimos, llevándonos a toda nueva verdad que no hemos asimilado aún. Bien, para que seamos llenos del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gracia en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, no cabe duda que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender, ver espiritualmente las cosas y sepamos a qué es lo que el Señor nos llamó. No te conformes, hermano, hermana. No te conformes con lo que tienes. Pídele a Dios que te ilumine por su Espíritu Santo para entender qué es a lo que el Señor nos ha llamado. La esperanza, dice el apóstol Pablo, o sea, es aquello que podemos esperar nosotros. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Lo que Cristo ya nos conquistó. Con frecuencia estamos pidiéndole a Dios en nombre de Jesucristo. Bueno, muchas de esas cosas Jesucristo ya nos las consiguió, ya son nuestras. Tenemos que saber pedir, tenemos que saber esperar, pero ya es una herencia. Jesucristo ya murió por ti y por mí. Las bendiciones ya están. Algunos dirían derecho legal, ya lo tenemos. Bueno, ahora falta el derecho de hecho, de práctica. El derecho ya está en Cristo, falta el hecho. Que tú lo creas, que yo lo crea, que lo recibamos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros lo que creemos. ¿Crees en Dios? ¿Crees en su Hijo Jesucristo? El poder de Dios es grandísimo para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Bueno, Dios obra en su sabiduría cada día. Tenemos que saber y confiar que estamos en las manos de Dios, en las manos de un Dios todopoderoso, todo amor. Jesucristo ya nos conquistó las cosas. Tenemos que estar alineados en su voluntad para entenderlo y para pedirle conforme a su voluntad, para que Él nos oiga y nos dé esas peticiones que le hacemos. Dios te bendiga, te espero la próxima semana en el capítulo 3 de este comentario devocional.